7 de la mañana, 7 minutos. Saludamos al subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Robert Córdoba. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Un gusto poder saludarlo en esta mañana. Espero que esté con mucha salud. Igual para usted y toda la familia, así que hay que cuidarse y seguirse cuidando mucho, sin duda alguna, subsecretario. Y la pregunta de cajón es la situación del sector bananero, del sector productor bananero. Hace poco pude entrevistar al presidente de la Asociación de Productores Bananeros. ¿Es complicado o no el tema? Sí, definitivamente, Javier, hay un sector que está complicado. Tradicionalmente en esta época el precio del banano a nivel mundial se reduce. Esto en los últimos años ha venido acompañado de una reducción de la oferta también de Centroamérica por algún impacto climático. Y eso había provocado que durante los últimos 2 o 3 años el precio spot, el precio que está fuera de contrato, suba. Es decir, la demanda se caía, pero la oferta de países que compiten con nosotros también se caía. Eso ayudaba de cierta manera a aquel inversionista bananero que le había apostado al precio spot. En este año no coincidió así. La oferta se cayó, hubo una contracción logística, una contracción de mercados. En los 63 países destino de nuestra fruta existen casos reportados de COVID tan graves como lo ha pasado Ecuador. Eso obviamente, si lo sumamos a que la oferta de Centroamérica y de Colombia no cayó, pues provoca que cuando nuestra fruta llega allá, ya no tiene mercado donde venderse. Anteriormente el precio spot, como le decía, era una buena apuesta de aquel bananero que había decidido no hacer la comercialización vía contrato, pero en este año no fue así. Entonces existe un sector que está afectado. Aquí es importante hablar con números. Cerca del 30% de agricultores bananeros del Ecuador decidieron no ir vía contrato, pero la gran mayoría lo hicieron. Cerca del 70% de agricultores han preferido trabajar en un escenario de estabilidad de precio, entonces le han apostado al spot, le han apostado al contrato, perdón. Si fuese de manera diferente y alguien no estuviese cumpliendo los contratos, pues las ventanillas para la denuncia en el Ministerio de Agricultura siempre han estado abiertas. Esta es una dinámica que viene repitiéndose, como le decía Javier, durante muchos años. Entonces nosotros la atención a ese tipo de acciones no podíamos pararla durante la pandemia. Y usted que conoce bien el tema, y qué bueno que lo aclare, porque claro, cuando uno entrevista en este caso al presidente de la Asociación de Productores, daba la impresión que no se estaba cumpliendo con el precio oficial de la caja de la fruta, pero ya veo cuál es la situación, entonces no es tal como lo plantean, y ahí viene la posición de la autoridad para decir, a ver señores, aquí hubo una oportunidad de que sea por contrato o precio spot, entonces entremos en esta situación porque el problema no es del Ecuador, el problema es del mundo entero. El problema es, y además es un problema, Javier, que no tiene una historia con la que se pueda comparar. Sin duda. Los reportes de la pandemia y de la crisis económica que se van a generar post-COVID se comparan con los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se crea el Acuerdo General de Preferencias, el GATT, que luego da paso a la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, hay toda una inversión para salir de la crisis. Hoy por hoy, el daño que se tuvo, la crisis económica en la que cayeron los países a nivel mundial, es comparable con eso. Le pongo un ejemplo. Los barcos estaban llevando contenedores de banano a Rusia y en una noche cerraron el puerto. El puerto de Mersin, en Turquía, que daba paso para atender algunos otros destinos, se cerró. China se cerró totalmente. Argentina empezó a limitar las importaciones para evitar la salida de dólares. Argelia hizo exactamente lo mismo, emitiendo en este caso licencias de importación. Es decir, es una crisis mundial sin precedentes. En este momento debemos construir soluciones que nos engloben a todos, soluciones en paz, soluciones que nos permitan que el negocio, que la industria no se ahogue. No solamente hablando de banano en general. Cuando a mí alguien de una industria me dice, es que este año no voy a ganar, realmente mi posición es, señor, con que usted logre mantener el empleo, con que logre mantener los números para proyectarse al siguiente año, debe tomarlo como un muy buen escenario. Claro, van a ser muy pocas las industrias que este año lo terminen ganando. Entonces, en este problema debemos embarcarnos todos en la solución. Pero como usted bien lo acotaba,
esa apuesta a trabajar fuera de contrato, a jugársela, venía siendo un buen negocio, como se lo decía, porque durante 3 años el precio spot superó al precio mínimo de la caja. Claro. Entonces alguien se arriesgó, nadie vio venir eso. Claro, y había que arriesgarse, o sea, de lo contrario, mire la situación en la que está ese 30% por no querer acceder a ese sistema, que no quedaba otra, digo yo. De hecho, si usted me pregunta a mí como agricultor, yo preferiría trabajar siempre bajo contrato. Nosotros lo estamos promoviendo no solamente en banano. Estamos enviando un comunicado a Juan Camilo Botero, viceministro de Agricultura de Colombia, para intercambiar experiencias sobre agricultura de contrato en otras cosas. Ya lo hemos hecho con la industria de bebidas para que empiecen a comprar materias primas que generan un nuevo producto. El agricultor en Ecuador debe entrar en esa mecánica de formalización que le permite asegurar una venta. De lo contrario, como tenemos mucho producto estacional, fuera de banano tenemos hortalizas estacionales, por no tener riego, llegamos a un problema donde no tenemos a quién venderle, porque todos salimos al mismo tiempo, se amplía la oferta, la demanda se contrae y eso provoca una reducción de precios, como pasa en cualquier concepto económico general. Sin duda, y eso le está ocurriendo a ese sector que está esperanzado, digo yo, al precio spot y no al del contrato. Así, y que no va a ser eterno, Javier, Exactamente. Obviamente. Esto va a pasar en pocas semanas. Nosotros no podemos también ponernos la mano en los ojos y decir no pasa nada. Hemos sí trabajado mucho con el pequeño agricultor, con las asociaciones de agricultores. Aún no sale, pero nosotros estamos promoviendo una reducción del impuesto único bananero cuando los productores tengan buenas prácticas agrícolas, por un tema ambiental, por un tema de responsabilidad con la producción. Tenemos créditos a la medida en Banecuador, atendiendo siempre a los pequeños productores. Obviamente, si viene algún productor spot y dice, yo estoy con 700 hectáreas, pues ya usted es un inversionista de riesgo. Claro. Ya usted debería tener una planificación financiera que le permita salvarse solo, ¿verdad? Pero eso es lo que podemos hacer en este momento, Javier. Nosotros no podemos cambiar las condiciones del mercado mundial. Ahora, que ese 30% del cual a usted se refería con relación a estos productores que están en una situación complicada, ¿el Estado los puede ayudar o no? Las realidades son específicas. Okay. Existen productores dentro de ese 30% que sí tienen 5 hectáreas, por ejemplo. Ellos necesitan un crédito a la medida, ya está en Banecuador. Ya, pero lo pueden acceder, porque lo que me decía el presidente de la asociación es que le ponen tanta traba para acceder a un crédito que ya resulta imposible ir a Banecuador y decir, oiga, ya, pues, ¿qué más puedo? ¿Vendo el alma? Yo le pongo un ejemplo, Javier. Nosotros hemos creado una oficina que se llama Seragro para acompañar al productor. Porque claro, cuando va un pequeño productor, ha tenido que viajar 2 horas para llegar a la sucursal más cercana de Banecuador, lleva la cédula de la esposa y le dicen, usted ha sido casado, tenía que traernos la cédula a colores. Y el tipo tiene que viajar 2 horas, pues sí parecería que se le están cargando. Nosotros estamos evitando eso. Nosotros vamos a acompañar al productor en el paso a paso. ¿Cuál es el problema? A veces existen productores que dicen, ¿sabe qué? Le pongo un ejemplo, no para el caso bananero. Yo quiero comprar tierra, pero esa tierra no tiene escrituras. No, pues es que el banco no le va a prestar plata si no tiene las escrituras. Claro. Pues no le va a comprar una tierra que mañana se la van a quitar. Total. Entonces hay realidades y realidades que deben atenderse. Nosotros tenemos una relación muy cercana a Banecuador, más allá de que hoy el ministro Lazo sea presidente del directorio. Hacemos, de hecho, muchas veces oficina en las sucursales de Banecuador. Tenemos contacto permanente con los gerentes. Si alguno de los bananeros que puede acceder al crédito o que va a acceder al crédito considera que le están poniendo trabas, siempre vamos a tener las puertas abiertas para recibir ese tipo de sugerencias y acompañarlo. Como le decía Javier, va a depender mucho de lo que él necesite. Si llega un bananero de 1000 hectáreas y dice quiero un crédito, nos desfinancia el banco. Claro, total. Esas protestas entonces que anuncian estos sectores productores o el sector productor bananero no tienen razón de ser, en definitiva, frente a una situación que sí se puede viabilizar a través de ustedes, ayudándolos con crédito. Así es, Javier. Las protestas, muchas veces yo veía uno de los manifiestos de la protesta, al final decían el punto tal, y que los motores vengan para riego sin arancel. Ya vienen sin arancel. Nosotros propusimos eso. Mire usted. Y de hecho pusimos que los motores de tanto caballaje
hasta tanto caballaje, porque hubo gente que nos criticó y dijo, no, los motores de 300 caballos son para los grandes. Nosotros pusimos hasta 300 caballos, o sea, si tiene de 260, de 100, de 60, de 40, usted lo puede traer sin arancel. Sin aranceles. Todos los insumos vienen sin arancel porque nosotros lo hemos peleado. Nosotros, gran parte del equipo del ministro Lazo hoy son técnicos que han vivido esto. Yo he estado en el sector de insumos mucho tiempo, entonces entiendo que no es lo mismo el arancel del producto ya con presentación final que el grande, y todo eso lo hemos peleado, ya está. Entonces uno dice, en esa propuesta, consultémonos qué más hay. ¿Podrá haber algún interés político? ¿Podrá haber algún interés de cobrar notoriedad a puertas de las próximas elecciones? Porque, como le decía Javier, son condiciones normales las caídas de los precios a nivel mundial, y hay que sumarle una realidad. No podemos decir, no, lo siento señor, no es mi problema el COVID, usted a mí me paga. No se pueden poner en ese planteamiento, claro. Robert, usted es un técnico y muy conocedor del tema, y entiendo que ha conversado con los sectores, pero yo digo, hay que arrimar el hombro de vez en cuando, pues también, ¿no? Todos tienen que sumarse a la solución, Javier. Yo no puedo tomar una posición cortoplacista si yo fuese productor y decir, lo siento por el mundo, a mí me rescatan. No, pues todos tenemos que sumarnos. Siempre van a ser bienvenidas las sugerencias, siempre van a ser bienvenidas las medidas donde nos digan, mira, tenemos un problema mayor que no podemos perderlo de vista, la amenaza de Fusarium, en eso no podemos bajar la guardia, en eso sí destruiría la industria si no tomamos las medidas correctivas. Hasta hoy las llevamos muy bien. Hemos promovido las buenas prácticas agrícolas para que se baje el asunto tributario, buscando que el agricultor no baje la guardia en su lucha contra Fusarium. Es decir, son muchas más las cosas que nos unen que aquellas que nos separan. Sin duda. Y a eso debemos sumarnos todos. Robert, quiero agradecerle por haber estado con nosotros y conocer desde el punto de vista de la autoridad esta situación que la conocimos hace pocos días cuando entrevistaba al presidente de la Asociación de Productores de Banano. Gracias y que tenga un buen día y cuídese mucho también a propósito de esta situación del COVID. Gracias. El subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería.